Fue el año pasado postulado como uno de los pueblos más lindos del mundo. No saben el frío que hace acá y está oscuro, como pueden ver. La verdad es que el pueblo toma otro color. Nos esperábamos algo mucho más típico, sinceramente. Buenas, nuevo video de Viendo que Pinta. Filmo acá en la casita, pero filmo para este lado. No filmo para el otro, porque la casa es un desastre y no nos gusta mucho mostrar que la casa es un desastre. Recién nos levantamos y Mechi tampoco quiere salir porque está toda despeinada. Dice Mechi. No me quieren ver como estoy ahora. No quieren verme. Ustedes no quieren. A Mechi le gusta salir como una princesa siempre, Viendo que Pinta. Bueno, les contamos que estamos en este momento en Puerto Madryn. Hace 6 días más o menos estamos acá y no grabamos nada casi porque estuvimos encerrados trabajando. ¿Y cuál es uno de nuestros principales trabajos en este momento? Somos creadores de contenido para Asís 365, que es la mejor asistencia al viajero del mercado. Es la que nosotros usamos también cuando salimos del país, así que se las recomendamos a full. Y si van a viajar al exterior, utilizando el código Viendo que Pinta van a tener un descuentazo. Y también vayan al canal de YouTube de Asís 365, que estamos ahí, estamos acá y ahí después estamos ahí. Y en este video les vamos a mostrar un poquito de nuestro día en el trabajo y vamos a terminar tomando el té. Sí, decís, che, ¿qué tiene de entretenido verlos a ustedes Viendo que Pinta tomando el té? No, vamos a ir a un pueblito galés que fue el año pasado postulado como uno de los pueblos más lindos del mundo. Así como escuchaste, y está acá en Chubut. Así que sin más dilaciones, arranquemos. Bueno, y hoy me estoy yendo a laburar a una YPF. Espero que se me escuche porque hay mucho viento. Ahí pueden ver a Tocayita, que está ahí escondidita atrás del bondi. ¿Y dónde estamos estacionados? Estamos estacionados acá en Puerto Madryn, en un estacionamiento que es municipal. Y la verdad está muy bueno. Nos cobran 400 pesos por día nomás y podemos estar acá, podemos pernoctar. Hay seguridad durante gran parte del día. Así que la verdad que está muy bueno para aprovecharlo. Traje basurita para tirar, ahí estamos. Ahí por el árbol pueden ver el vientazo que se levantó ahora, tremendo. Y a 2 cuadritas de donde estamos estacionados, una gloriosa YPF que está haciendo de oficina en estos días. Tengo que cambiar de sede, pueden creer que la YPF se le rompió el wifi, no sé qué le pasó. Así que me voy a otro barcito. Y lo que ha refrescado en Puerto Madryn, terrible, un frío. Creo que primero voy a pasar por la camioneta, abrigarme y me voy al otro bar. Llego acá a una casa totalmente nueva. Una casa renovada, limpia, hermosa. Un gatito que me está pidiendo mimos. Hola bebé, hola. Y una Mechi que ahora sí está lista para las cámaras. ¿Cómo estás, Mechi? ¿Bien? Muy bien, estuve full ama de casa, limpié todo. Pero ay, no se imaginan lo lindo que es quedarse sola un rato. Fue espectacular. Limpié todo, cambié las sábanas, que lleva mucho tiempo. Limpié los platos, los guardé, acomodé acá y después me senté a leer un librito con mi hijo y fui muy feliz, absurdamente feliz. Cada tanto uno se tiene que ir un rato, Wally. Porque no olvidemos que vivir 24/7, los tres ahora encima, los tres, en 5 metros cuadrados, obviamente a veces uno necesita el espacio, ¿no? Yo me fui a trabajar, Mechi se quedó acá haciendo sus cositas y bueno, ahora nos volvemos a encontrar y nos vamos al bar a seguir laburando. Acá tenemos un bebito que está muy feliz viviendo en su casa rodante, un gatito viajero es. Siendo ya las 5 de la tarde, Mechi salió a la vida. Una Mechi que salió a la vida no quiso ponerse pantalón largo. Para mí lo va a sufrir un poquito. Y queremos mostrarle cómo es el estacionamiento. Acá estamos todos de aquel lado, los viajeros. Muy lindo. Y enfrente está el mar. Por eso también sentimos tanto el frío, el viento, porque estamos al lado de la costa. Y acá refresca bastante. La verdad que sí, yo me resigno todavía a ponerme pantalón largo porque como se vienen muchos meses de pantalón largo, quiero disfrutar mis últimos cortos. Estoy disfrutando quizás de mi último día en pantalón corto.
Y como les dijimos, si quieren conocer Puerto Madryn, vayan a buscar otro video porque no vamos a mostrárselo. Estuvimos 5 días encerrados estudiando. ¿Estudiando? Oh, ¿Qué le pasó? trabajando. ¿Cuántos años tenés? Qué tripe, como que volvió a los 17. Bueno, podría estar estudiando ahora, pero no Ojalá. estaba estudiando. Nadie estuvo estudiando, estuvimos encerrados en las computadoras y con problemas de computadoras. Muy buen día a toda la comunidad de Viendo que Pinta. Aquí estamos despidiéndonos de Puerto Madryn, ciudad que no le mostramos nada, así que venimos a tomar unos matecitos acá y le mostramos un poquito el mar y nos vamos a tomar el té a Gaiman. Realmente las playas de Puerto Madryn son hermosas, gente, hermosas. Si no conocen, les recomendamos a full que vengan a unas vacaciones acá, a veranear a este lugar, porque el agua, miren el color del agua, azul, bien clara, precioso, una playa bastante espaciosa por lo que pueden ver, realmente una opción hermosa. Pero antes de irnos de Puerto Madryn queríamos contarles algo muy loco que nos acabamos de enterar leyendo acá información de Puerto Madryn, que es que acá se realiza el único Vía Crucis submarino del mundo. ¿Vos sabías este? Toma pavó. Tremendo, así que muy loco, la verdad que no sabíamos esto. Estamos a una semana de Semana Santa, nosotros ya nos tenemos que ir, pero anoten ese dato por si quieren hacerse un plan y venirse a pasar Semana Santa a Puerto Madryn. Hay imágenes muy lindas, pero acá les dejo una foto de la gente esperando a la luz de las velas y en silencio que termine la procesión. La verdad, una oportunidad única. Ahora sí, nos vamos. Dale. Hemos llegado finalmente a Gaiman. Mechi se fue a pedir un mapita ahí a la oficina de turismo, que nos gusta a nosotros tener el mapita, ver qué hay para recorrer y para conocer en cada lugar que visitamos. Y miren qué linda que es la oficina de turismo. Es hermosa, mantiene una arquitectura que respeta las tradiciones acá del lugar. ¿Y tenés tu mapita? Tengo mi mapa, que ya saben que soy fanática de los mapas. Yo desconfío de la tecnología, necesito que una persona me explique lo que hay para hacer y acá el chico me explicó todo y hay un montón de cosas para hacer en Gaiman. Muy bueno. ¿Se puede comer porque tengo un hambre? Se puede tomar el té. Se puede tomar el té. Sí. Vamos a recorrer Gaiman, hijo. Te quedas a cargo de la casa, ¿sí? Tranquilo, no te pongas loco. Por supuesto que cuando nos vamos a pasear así un buen rato nos encargamos de que Indio esté en un lugar súper seguro. Acá hablamos con los chicos de turismo, nos dejaron estacionar la camioneta enfrente, así que va a estar más que cuidada la camioneta y sobre todo nuestro hijo Indio. ¿Vamos a pasear? Vamos a pasear. Llegamos al pueblo de Gaiman, que es un pueblo que tiene costumbres galesas, y esto es porque en el año 1865 llegaron los galeses a este lugar conviviendo con los tehuelches. Estamos en el valle de Chubut y queremos mostrarles todo lo que se puede hacer en uno de los pueblos más lindos del mundo, según dicen por ahí. Y resulta que este es un túnel, el túnel del ferrocarril que hoy está sin uso, en desuso. Pero en 1914 realizaron este túnel para no atravesar el pueblo, sino que lo hicieron por el costado, atravesando una de sus sierritas. Y se puede entrar. Y además es un paseo turístico y por lo que estoy leyendo tiene QR para ir escuchando audios. No saben el frío que hace acá y está oscuro, como pueden ver. Yo suelo ser oscuro en la vida misma y ahora más. Y hace mucho frío acá. Es un paseo medio atemorizante, ¿eh? La verdad que sí, acá tenemos un poquito de luz. Está bueno, puedes pasear por el túnel del ferrocarril. Son unos 200 metros más o menos, así que vamos a seguir a ver qué nos encontramos. Yo creo que se tendría que haber filmado una película de terror en este túnel, ¿no? Y en el paseo, bueno, tenemos acá, te van contando un poquito de la historia del túnel del ferrocarril. Salimos del ferrocarril y al costadito hay un sendero peatonal que nos lleva a un mirador. Y acá al lado está el edificio de turismo y Tocallita. Hola, Tocallita. Una pequeña subidita y nos cansamos, ¿eh? Tengo que volver a ganar estado, Mechi, porque nos vamos para la Patagonia, para Ushuaia. Hay que hacer los trekking de allá. Estamos fuera de servicio.
Bajamos del trekking y algo que no nos habíamos percatado, miren la bandera de Gales. Bueno, habíamos visto imágenes, habíamos visto cosas de Gaiman, información, leímos sobre la historia. Nos esperábamos algo mucho más típico, sinceramente. Es muy lindo, es un pueblito chiquito, muy lindo, donde hay casas típicas para ver, ahora les vamos a mostrar algunas. Pero no esperen venir a una colonia galesa donde todas las casitas son de arquitectura hermosa. Hay mucha mezcla, ¿no? Se ve que hay todavía alguna injerencia de tradiciones galesas, pero después se metió la arquitectura argenta y ya es un barrio normal. Sin embargo, pienso que es mucho más real esto que si estuviese todo montado para el turismo. De hecho, está la ceremonia del té y un montón de otras ceremonias que son reales, que es realmente personas de la comunidad galesa que quedaron acá y que tienen ganas de seguir sus tradiciones. Y siguiendo nuestro recorrido hemos llegado a la primera casa de Gaiman. Vean qué linda que es toda de piedritas, ahí la vamos a conocer un poquito. Acá nos podemos acercar un poquito. Vean qué lindo, qué bien cuidado que está. Obviamente esto es patrimonio histórico de Gaiman. Claro, pues no se puede estar. Incluso tiene amigos en la oficina que son totalmente de la contra. Así que hay días que dice que mete excusa para no ir. Claro. Sacan el cuero porque si es futbolero malo. Miren qué lindo esto, por favor. Visita guiada por acá, por la casa de Gaiman. Un bocho, Facundo, miren, mientras que vemos acá un dragoncito de la bandera de Gales, muy lindo. Un bocho, Facundo, el guía turístico. Estuvimos una hora hablando con él, nos contó toda la historia de Gales, un montón de información que está buenísima. Tremendo lo que aprendimos y aparte nos contó un montón de datos de cómo es vivir acá. Él es descendiente de galeses, entonces nos contó también sobre la hora de tomar el té, sobre un montón de cosas. Si vienen a Gaiman y van a conocer la primera casa, mándenle un saludo a Facundo porque realmente la van a pasar súper bien y van a aprender muchísimo. Y dato de color, en 1995 estuvo Lady Di acá en Gaiman tomando el tecito. Vos, Centennial, si no conocés quién era Lady Di, anda a googlear. ¿Y qué pasó? Vino a Puerto Madryn a avistar ballenas y le dijeron, che, hay un pueblito galés, anda a tomar el té, y vino acá. Después de la charla que tuvimos con Facundo, la verdad es que el pueblo toma otro color. Nos gusta mucho más porque entendimos un poco de la historia. Es el único pueblo galés real que hay en el mundo con tantos descendientes y que conserva sus tradiciones. Así que vengan por favor porque es muy interesante la historia. Y obviamente este video no puede terminar de otra manera. Esta tarde no puede terminar de otra manera que no sea tomando el té en una casa típica y especial para tomar el té. No sé si está abierto, Michi. Bárbaro. Yo no te quiero decir nada, pero no sé si está abierto esto, ¿eh? Tiwin, no nos falles, Tiwin. Nos vinimos entonces a tomar el té a Tiwin, que es la casa más típica y más famosa de todo Gaiman, para probar el té. La dinámica es la siguiente: vos te sentás, te van a dar un té libre, típico galés, y te van a traer cositas ricas, tanto dulces como saladas, incluida la famosa torta galesa, por supuesto, y otros dulces que tienen especiales. También hay unas mermeladas que son típicas del lugar y que todo se produce acá. Así que la verdad que hay que tomar el té sí o sí, hay que venir a estos lugares a conocer y a probar estas maravillas. Y queremos destacar la belleza de este lugar. Miren cómo está ambientado, por favor, presten atención a las vajillas también. Miren, llegamos acá a Tiwin. Las chicas que atienden también están vestidas de una manera especial, la verdad que esto es muy muy bonito. Sanguchitos de queso es la parte salada del servicio. Perfecto. Las mermeladas son caseras, mermeladas de citron, que es una sandía blanca que se cultiva acá en el valle, una mermelada que no la van a encontrar en otro lado. Tienen acá la parte dulce, que es tarta de manzana, un clásico de la repostería galesa, frutillas con gelatina, crema de leche con pasas de uva, dulce de leche con crema y coco, chocolate por acá. Y nos está faltando la estrella, la torta negra. ¿Lo hacen todo acá esto? Todo casero, chicos. Se elabora a diario, todas las mañanas. Wow. Así que ahora les traigo la otra parte y venimos con el té.
esperado. Nos vamos a convertir en Lady D y vamos a tomar el té en Gaiman y a disfrutar de esta tarde que está hermosa, está siendo increíble. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo la pasaste solo acá? Un poco enojado, nos vino a recibir igual. Porque esa es una nueva, pará, hay que contar esa. Ahora cuando abrimos la puerta, viene y nos recibe. Antes se escondía, pero ya se está acostumbrando a los ruidos. Entonces sabe que abrimos la puerta y somos nosotros y viene corriendo a maullar, a maullar, a maullar. Arriba. Arriba. Arriba con matecito. Arriba con matecito. Buen día, Gaiman. Miren lo que tenemos acá. Una réplica de la capilla de Salem. Chiquitita. Y al lado una pequeña lomita. Y allá la locomotora. El ferrocarril, el túnel que fuimos a visitar ayer. Nos estamos yendo de Gaiman y vinimos a conocer una de las capillas típicas acá de Gaiman, como pueden ver. Miren qué lindo que es esto. Es de 1913 esta capilla, está hermosa. Hay otra que es de 1880, esta sería la más nueva. Muy lindo, pero está cerrado. Así que bueno, gente, nos vamos para otros lugares. Mechi se quedó ahí haciendo unas cositas en la camioneta y nos estamos yendo a conocer otras rutas, otra ciudad, otro rumbo. Así que nos vemos en un video siguiente. Espero que les haya gustado suscríbanse al canal y acuérdense que estamos en todas las redes como @viendoquepinta. Suscribite, viejo, suscribite. Y coméntanos si viniste a Gaiman, qué te pareció. ¿Te parece uno de los pueblos más lindos del mundo? A nosotros nos gustó mucho, así que dejanos en comentarios qué te parece a vos. Seguimos viajando.